Pastel de elote. El pan de elote más esponjoso, húmedo y rico para acompañar tu café. Uno de los panes o pasteles que más me gustan en México es sin duda el pastel de elote, pues créeme, es delicioso y muy fácil de preparar. Acompáñame a ver la receta. Para empezar voy a triturar los elotes. Para ello añadiré una lata de leche condensada de 375 gramos o 284 mililitros a una licuadora. Seguida por 560 gramos de granos de elote, el equivalente a 5 elotes grandes. Como ves, utilizo elotes blancos. Estos son los mejores para este tipo de pan, pues no son dulces. Mientras voy incorporándolos a la licuadora, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Ok, ahora sí, voy a licuar. Al inicio lo hago por pulsos por la licuadora que tengo, que no es muy potente. Y solo vamos a licuar a incorporar. Al final debe de quedarte algo así como lo que te muestro en este momento en el video, con algunos trocitos de elote que queremos sentir en el pan. En fin, dejaré a un lado, pues llegó el momento de batir todos los ingredientes, por lo que en este bol ya tengo 180 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Ahí añadiré 65 gramos de azúcar blanca y voy a batir hasta cremar. Esto me toma aproximadamente 3 minutos. Recuerda que también lo puedes hacer con un batidor de globo manual, solo que te costará un poquitito más de trabajo, pero sí se puede. Y nada, aquí antes de incorporar los huevos me gustaría recordarte que los ingredientes en gramos, tazas y los tips te los voy a dejar como siempre debajo del título en la cajita de información. Ok, ahora sí, ya que acremé la mantequilla, añadiré 4 huevos, uno por uno. Comenzaré con el primero y al mismo tiempo agregaré una cucharadita de esencia de vainilla. Batiré hasta no ver restos del huevo. Y entonces añadiré el siguiente. Haré exactamente lo mismo hasta terminar con los 4 huevos. Después de haber incorporado todos los huevos, la mezcla se verá como cortada, pero es totalmente normal por la cantidad de líquidos que necesitamos para este pan. Y bueno, lo que sigue es vaciar la mezcla de elotes con leche condensada. Y voy a seguir batiendo, pero a velocidad baja y solo a incorporar. En cuanto termine, voy a hacer a un lado mi batidora eléctrica, pues como te he comentado en videos anteriores, no tiene la velocidad más baja, así que prefiero continuar con mi batidor de globo manual. Ok, ahora voy a mezclar 80 gramos de harina de trigo, todo uso, con 30 gramos de leche en polvo, 3 cucharaditas de polvo para hornear, media cucharadita de sal y una pizca de canela molida. Mezclaré bien y aquí te comento que puedes sustituir los 30 gramos de leche en polvo por 30 gramos de maicena o harina. Posteriormente iré adicionando la harina en 3 partes. Tamizaré antes de incorporar e iré intercalando con 120 mililitros de leche evaporada, de la cual agregaré solo la mitad en este momento. Mezclaré a incorporar, añadiré otra parte de harina, la última parte de la leche y terminaré con el resto de harina. Lo que sigue es vaciar la mezcla a un molde circular de 22 centímetros de diámetro. Yo lo forré con papel de hornear, pero también lo puedes engrasar y enharinar bien. Y aquí te repito que no te preocupes por cómo se ve la mezcla, es normal por la cantidad de líquidos y también por los elotes. Y ahora sí, voy a llevar al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 50 a 60 minutos o hasta que lo veas doradito y tu cocina huela delicioso. Mi pan estuvo listo en 55 minutos. Antes de sacar tu pan del horno o inmediatamente después de que ya lo has sacado, revisa con un palillo, el cual debe salir limpio. Dejaré reposar 5 minutos.
Después de este tiempo pasaré una palita por las orillas solo para que sea más fácil retirar el arillo, o en caso de que tu molde no sea desmontable puedas voltearlo con facilidad. Y así como está, voy a dejarlo reposar un mínimo de 30 minutos. Y ahorita con cuidado retiraré el papel y la basecita para que se enfríe bien el pan. Y ya pasando los 30 minutos lo colocaré en un plato. Me gustaría que pudieras oler este pancito. Toda la cocina se inundó de su delicioso aroma. ¿Y viste lo fácil que fue prepararlo? Ya no hay pretextos para comprarlo en algún supermercado. Puedes hacerlo en casita, incluso para vender con tus vecinos. Llegó el momento de probar, así que voy a cortar. Mira qué suavecito y jugosito está. Perfecto para acompañar el cafecito por la tarde. En casa nos encanta. Y se convirtió en el pastel favorito del camarógrafo por el delicioso sabor del elote. Pero bueno, antes de irme me gustaría agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerda que tú también puedes unirte, eso nos ayudaría muchísimo y a cambio vas a obtener diferentes beneficios. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.